Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 18 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy voy con algo más relajado y distendido que surgió el fin de semana a raíz del sábado lluvioso y tiene que ver con las películas. Sí, pelis en las que el vino es protagonista o tiene un papel importante y que noté en la emergencia de ver qué mirar el finde, las tengo vistas pero no a mano. Entonces, para que no les suceda lo mismo a ustedes, acá están. Estas son 5 películas con el vino como protagonista. Arranco nada más y nada menos con la que quizás es la más conocida y hasta la más polémica de todas las películas que voy a mencionar en este episodio. Ella es Entre Copas. Esta película, Entre Copas, es una película protagonizada, entre otros, por Paul Giamatti, Chuck en Billions, que sigue a dos amigos de mediana edad, Miles, el propio Giamatti, y Jack, que deciden hacer un viaje por los viñedos de Santa Bárbara, California, antes del casamiento de Jack. Resulta que Miles es un escritor fracasado y un experto en vino que está pasando por una crisis emocional después de divorciarse. Mientras que Jack, por otro lado, además de que está por casarse, es un actor de segunda que es mucho más joven que Miles y en otra etapa de la vida. Durante el viaje, Miles conoce a una mujer que también es experta en vinos y que le comparte y empiezan a compartir entre ellos la pasión por el tema. Más allá de la trama, que básicamente es el discurrir de estos dos amigos y las mujeres que van encontrando, la polémica viene a partir de una de las frases más célebres que tiene Miles en esta película, que es: si alguien pide Merlot, me voy. No pienso tomar ningún maldito Merlot. Esta frase y algunos comentarios más sobre la variedad, sobre el Merlot, hicieron que las ventas de Merlot y el precio de Merlot en Estados Unidos bajaran. Y por contrapartida, porque también sucede en la película, donde pondera al Pinot Noir, crece y creció muchísimo la demanda de Pinot Noir. Sí, aunque parezca mentira, así de profunda fue la influencia de esta película Entre Copas. La segunda peli es Un buen año, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe. Esta película es una adaptación de la novela homónima y cuenta la historia de un exitoso y ambicioso hombre de negocios, llamado Max, quien hereda un viñedo en el sur de Francia tras la muerte de su tío. Entonces, Max decide viajar a Francia para principalmente vender el viñedo y hacerse de unos buenos billetes, pero al llegar descubre que la propiedad está en ruinas y que su tío tenía ahí toda una vida armada de felicidad y de disfrute. A medida que necesita quedarse en esa propiedad para arreglarla y para lograr venderla, se reconecta con sus recuerdos de la infancia y aprende sobre el proceso de elaboración del vino. Así, como era de esperarse, Max se enamora de la belleza del lugar y la tranquilidad y finalmente, no les voy a contar el final, pero hay un cambio grande y rotundo en su objetivo inicial, que era vender esa propiedad. ¿Quién pudiera tener una herencia como la que tiene el protagonista de esta película y viajar a Francia y tener una propiedad en la que, además de disfrutar de grandes paisajes, también uno pudiera elaborar vino? La tercera película es Bottle Shock y ya acá se involucra un hecho histórico del mundo del vino, y esto es porque se basa en un hecho real, la competencia de cata de vinos de 1976 en París, que es conocido como Juicio de París. Básicamente, el Juicio de París tiene que ver en el hecho en el que un vino californiano desconocido y poco valorado, en realidad fueron varios vinos, pero uno fue el que se destacó, venció en una cata ciegas a vinos franceses de los más prestigiosos del mundo. Entonces, la película justamente discurre en cómo Jim Barrett, que es el enólogo verdadero que elabora este vino que resulta ganador, llega a Francia y participa de la cata ciegas con otros vinos franceses bien prestigiosos y termina impulsando no solo a su vino y a su bodega, sino a la industria del vino californiano a la fama mundial. Entonces, los Barretts son los protagonistas de esta historia y la película va mostrando cómo las diferentes dificultades financieras, el poco conocimiento que tenían de los vinos de California en Francia, pero en el mundo también, y cómo se preparan para participar de la competencia a partir de, y creo que lo más interesante de la película,
del actuar y del impulso que le da el personaje que encarna a Steven Spurrier, que fue un crítico y un comerciante de vinos, que fue el que organizó todo el juicio de París, porque estaba convencido de que el vino californiano podía estar al nivel de los vinos franceses, y así es como logra hacer esta cata, y de hecho demuestra esa cata a ciegas que la cuestión venía por ese lado. Una peli con la que, además de conocer parte de este hecho histórico, también se van a entretener, porque por supuesto tiene mucho de entretenimiento. Con las últimas dos pelis quizás hace falta un poco más de voluntad nerd. Acá nos metemos ya más en películas más del mundillo y de los detalles del mundo del vino. La primera de ellas es Somm, una película que tiene 3 entregas, pero les voy a hablar de la primera, que es una película documental que sigue a 4 sommeliers en el camino que hacen para obtener el título de Master Sommelier, quizás, o de hecho el título más prestigioso en el mundo del vino. Entonces, en esta película vamos a ver a Ian Cowell, Brian McClintic, Dylan Proctor y Dustin Wilson mientras se preparan para el examen final, que es conocido como uno de los más difíciles del mundo. Son meses y meses de entrenamiento que se ven en la película, catan a la madrugada, catan bien temprano a la mañana, estudian gráficos, se toman examen entre ellos, catas a ciegas, bueno, un sacrificio tremendo para lograr aprobar esos exámenes, y algo que se puede ver a lo largo de toda la película, ese riguroso proceso de selección y cómo van adquiriendo las habilidades para poder pasar finalmente ese examen. Una película que es un sacrificio tremendo y que, ya les digo, está en formato documental. Es muy interesante para ver ese detrás de escena que muchas veces transcurren en los concursos, en este en particular, pero en los concursos también de sommeliers, ya sea de mejor sommelier de Argentina, de América o incluso el mundial. La última peli de este episodio es Cata Amarga, un film que produjo Netflix y que en algún punto está relacionado con la recomendación anterior, más que nada porque también podemos ver en algún punto el sacrificio que hace el personaje principal, que se llama Elijah, un joven afroamericano que en realidad trabaja en una tienda, en una parrilla, vamos a decir, que tiene su familia en Memphis, pero sin embargo él tiene una pasión secreta que es querer convertirse en sommelier. A pesar de que el padre insiste y desea y tiene como idea y plan para su hijo que sea su relevo en el negocio familiar, Elijah decide perseguir su sueño y solicita el ingreso a una prestigiosa escuela de sommeliers de Nueva York, lo que le lleva, por supuesto, un sacrificio, horas de estudio, lidiar con la idea de su padre, lidiar con su trabajo actual, con lo cual vemos en la película este viaje del protagonista hasta convertirse en sommelier, superando tensiones familiares y también los desafíos propios de rendir el examen para poder ingresar a la carrera de sommelier. Una película bien pochoclera, pero que te deja ver también alguna que otra cuestión del otro lado de alguien que estudia o que quiere estudiar y profesionalizarse en el mundo del vino. Hasta acá las 5 pelis en las que el vino es protagonista o tiene un papel importante. Las buscan, están en las plataformas de streaming, hay alguna que otra también en alguna página pirata. Y bueno, me cuentan si quieren en Spotify, pueden dejar algún comentario. Voy a dejar las preguntas abiertas, los comentarios abiertos, si ya las vieron o si tienen otras para recomendar, y agrandar este listado de películas en las que el vino es protagonista. Gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el contenido pueden darle seguir al podcast y calificarlo con las estrellitas de Spotify. Además me ayuda un montón si le comparten o recomiendan a sus amigos y conocidos este podcast llamado Bebedor Frecuente. Hasta el próximo episodio. Salud.